Buenas tardes, hoy es viernes 16 de abril de 2021 y estamos en el programa Estilo de Tabasco en su segmento Punto de Opinión. Son precisamente las 11 de la mañana con 55 minutos y estamos dando inicio a una entrevista muy importante que tendremos con el licenciado Gilberto Ramos de la Cruz, quien es licenciado en Derecho, titular del despacho jurídico, mediación y solución legal. También es abogado litigante en materia laboral, subcampeón nacional de oratoria en el 2010. Por ahí debe de tener conocimiento si se enfrentó al ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, que también es campeón de oratoria a nivel nacional. Pero él fue subcampeón nacional y campeón estatal de oratoria en diversas ocasiones. Apoderado legal también de organismos sindicales. Bienvenido, licenciado. Qué bueno que está con nosotros aquí en Punto de Opinión, un programa que poco a poco se ha venido revitalizando con todas las entrevistas que tenemos. Muchísimas gracias. Antes que todo, quiero agradecer la oportunidad, la invitación que me dan para asistir a su programa, que he visto en diversas ocasiones. Me parece un programa muy interesante, ameno, y creo que en la medida en que los que somos invitados por parte de ustedes vamos a ir aportando mayor información que esperamos sea de utilidad para la sociedad. Así es. Qué bueno. Bueno, le recordamos, soy Roberto Rivero Ross. Mucho gusto, buenos días a todos nuestros seguidores de este medio. Ante todo, bueno, pues ya presentamos aquí al licenciado Gilberto, nuestro jefe de comunicaciones, y pues Memo Díaz a sus órdenes. Roberto, bienvenido, licenciado. Roberto, pues a las órdenes de ustedes. Entramos de lleno a lo que es la reforma laboral. ¿Qué condiciones es la que se tienen a raíz de que en el 2019 se hizo esta reforma laboral, licenciado? Pero que además, ¿cómo coadyuva para que los trabajadores que ahora, o que son sindicalizados, no son sindicalizados, pero que siempre han tenido una serie de problemas a lo largo de su situación, precisamente, y aunque seamos repetitivos, de manera laboral? Bien, a partir del 1 de mayo de 2019, que es el antecedente inmediato que tenemos de esta reforma, entra en vigor una reforma que fue posible gracias al Tratado de Libre Comercio, conocido ahora como TEMEC. Una reforma que se antojó obligatoria, inclusive creo que era un deber del Estado mexicano llevar a cabo esta reforma laboral, que al final de cuentas pues se da y se instituye a partir de la fecha mencionada, y que empiezan a generarse cambios desde entonces, tanto en la estructura y organización de las instituciones que van a administrar ahora justicia laboral. Específicamente, se da dentro de esa reforma un aspecto muy importante, como es la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje. Dicho en otros términos, la muerte natural de estos organismos que eran dependientes, o hasta la fecha son dependientes del gobierno del Estado o de cada Estado. Dicho de otra manera, la administración de la justicia laboral, inclusive del apartado A o del apartado B, hasta el 2019 fue una materia exclusiva del gobierno de los gobernadores o de las administraciones públicas de cada Estado. A partir del 2019, toda la administración correspondiente al apartado A del 123 de la Constitución, que para quienes nos escuchan, me refiero a, y nos ven desde luego, me refiero a todos aquellos trabajadores que no son burócratas, porque hay que recordar que el 123 de la Constitución organiza todo lo que tiene que ver las relaciones contractuales entre patrones y trabajadores, y esta reforma solamente obedece al apartado A del 123, lo que nos lleva a decir que las juntas de conciliación y arbitraje van a dejar de funcionar paulatinamente conforme vayan terminando los asuntos que tengan pendientes, porque se instituye a partir de la reforma tribunales laborales que se especializan especialmente, bueno, válgase la expresión, son instituciones que ahora se van a encargar de administrar la justicia laboral. Ya no van a ser dependientes de los gobiernos de los estados, ahora serán parte del organigrama o parte del poder judicial de cada estado. ¿Qué significa esto? Que el gobierno ya no puede administrar, o el ejecutivo ya no puede administrar la justicia laboral en lo que respecta al apartado A. Conforme al apartado B, pues que esto es una cuestión
de la que se habló muchísimo, sobre la que actualmente existe un debate muy grande, es por qué no se tocó el apartado B, por qué no se hizo una reforma para trabajadores burócratas que corresponden al apartado B del 123. Ahora, contestando específicamente la pregunta, ¿cómo coadyuva a la situación de los trabajadores? Sobre todo los que sufren despidos injustificados, faltas de pago de las prestaciones que les corresponden. Bueno, la reforma laboral ha establecido como una etapa previa o prejudicial a la conciliación. Esto significa que hay una parte que sí le corresponde a los gobiernos de los estados y es en relación a los centros de conciliación laboral. Aquí en el estado existe lo que nosotros ya vamos a llamar la SECLET o el SECLET, que son las siglas con las que se identifica el centro de conciliación. Cada trabajador que sufra violaciones en sus derechos laborales, que sufra despidos injustificados, a su parecer, pueden acudir a estos centros de conciliación para solicitar una cita donde el patrón y el trabajador tendrán intervención directa, siendo mediadores los centros de conciliación. Tienen un personal, una estructura, un organigrama que funciona efectivamente para estos efectos. Perdón, licenciado, sin necesidad de que participe el sindicato. Bueno, es que no todos los trabajadores, hay que aclarar una cosa, no todos los trabajadores son sindicalizados. Hay trabajadores que por no pertenecer a ningún sindicato, pues se ven desprotegidos. Por lo regular son trabajadores que pertenecen a patrones que pueden ser fácilmente identificables como personas físicas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un trabajador de un taller mecánico aquí en Villahermosa que labora para una persona física, el dueño del taller, que es despedido por el dueño del taller, el patrón. ¿A dónde acude este trabajador si no es sindicalizado? Porque hasta donde yo tengo entendido no hay un sindicato de trabajadores de la mecánica, a menos que realmente exista y yo no tenga conocimiento de esta situación. Pero hasta donde tengo entendido, si no existe un sindicato que proteja los intereses de este trabajador, lo que puede hacer es acudir al centro de conciliación. Este centro de conciliación, conforme a la reforma en 2019, pues ya cuenta con toda una estructura establecida. Inclusive aquí en Villahermosa, para los que no sepan, está en la calle Juárez número 111. Un edificio ampliamente conocido por los ciudadanos porque está cerca de otra institución de gobierno que es conocido como Fonacot. Entonces, tienen la oportunidad los trabajadores de asistir a esta institución y pedir una cita para que se presente el patrón y diriman la controversia que tengan. Ahora, para trabajadores que son sindicalizados, bueno, pueden contar con el apoyo del sindicato que les debería brindar la asesoría jurídica correspondiente. Y cabe destacar una cosa, una situación en la que los abogados particulares, sobre todo los abogados de trabajadores, nos hemos visto ofendidos. A mí, honestamente, la reforma laboral me provocó una ofensa en cuanto a esta etapa prejudicial. ¿Por qué sucede? Que dentro de esta etapa será el propio trabajador prácticamente que tenga que defenderse solo frente al patrón, quien puede asistir a la cita conciliatoria o bien mandar a su apoderado legal. Es decir, el trabajador enfrentándose con un perito en derecho y sobre todo en materia laboral para poder reclamar sus derechos. Evidentemente, la institución, la SECLET, cuenta con personal capacitado para intervenir como mediadores en la solución del conflicto, pero estamos de acuerdo que no siempre se da la solución y necesariamente el trabajador tiene que contar con los servicios de un perito en la materia, de un abogado particular. Es aquí donde nosotros entramos en función, pero nos limita nuestra participación porque según la reforma laboral lo que busca es que la mediación se dé entre la institución de gobierno y ambas partes en conflicto. O sea, nos tratan ya como asesores auxiliares jurídicos, ni siquiera nos dan la denominación de abogados o apoderados legales, bajo la justificación de que es una etapa prejudicial. Así es. Bueno, yo le hice esa pregunta porque no puede ser, bueno, sí puede ser porque aquí en Tabasco sucede siempre, ocurre todo y sucede todo. Yo entro a trabajar en una empresa X y ya desde ese momento ya pertenezco a un sindicato sin haberlo dado mi autorización, ¿sí o no? Eso sucede. Y aquí está la FETOD y está otro, es que el eterno Porfirio Díaz, que es Edgar Escuela Cabrera, abogado que no conozco y somos no amigos, somos conocidos.
Bien. Siempre rehuye la entrevista con nosotros. No sé por qué. Pero, con todo respeto se lo digo a usted también y a él, y que ojalá nos esté viendo, porque lo hemos invitado para que venga al programa, pero no quiere. Bueno, ya se va a poner. El caso es, y cuando hay un conflicto en la empresa, o de pronto me corren, el sindicato nunca me defiende. Tenemos muchas denuncias que nos han llegado aquí a Estilo Tabasco y a Punto de Opinión a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué no lo ayuda el sindicato si ellos les están descontando una cuota? ¿Qué pasa? Ahí pasan muchas situaciones que convergen y todas casi siempre en contra del trabajador. Es una práctica añeja, tan vieja como quienes la practican, dicho sea de paso, el que los sindicatos se instituyan no para beneficio del trabajador, sino para una ayuda no oficial del patrón. Puedo contar muchas anécdotas y situaciones que se me han presentado en el ejercicio de mi profesión, de trabajadores que han tenido la queja con un servidor de que el sindicato no los apoya, no les brinda asesoría. Es más, recientemente, voy a omitir nombres por razones obvias, pero hubo un líder sindical en el estado, de un sindicato minúsculo, que buscó asesoría con nosotros en la oficina y nos expuso la situación. Llegamos a la conclusión de que el sindicato fue establecido por el propio apoderado del patrón para disfrazar prácticas, repito, añejas, tan viejas como quienes las practican. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Buscan siempre la ventaja sobre el derecho de los trabajadores, empezando por eso que mencionan, que en automático un trabajador al entrar en una empresa ya pertenece a un sindicato, sin siquiera preguntarle. Y aquí habría que hacer una aclaración, una precisión para todos los que nos ven y nos escuchan. Organismos internacionales como la OIT, que significa por sus siglas Organización Internacional del Trabajo, han establecido en el Acuerdo 098, si no me falla la memoria. Y bueno, tengo 40 años, pero como que ya a veces nos hace estragos la pandemia. Este convenio establece la libertad sindical. O sea, a ninguna persona, y específicamente en la naturaleza de trabajador, a ningún trabajador se le tiene que obligar a pertenecer a un sindicato. Correcto. Las reformas laborales o la reforma a la Ley Federal del Trabajo inserta estos principios del convenio 098 de la Organización Internacional del Trabajo y respeta o busca garantizar el respeto al derecho de libre asociación del trabajador. Es decir, pertenecer o no a un sindicato. Dicho sea de paso, todo trabajador en este país es libre de pertenecer o no a un sindicato. Hay trabajadores, y aquí voy a hacer un paréntesis, hay trabajadores burócratas, porque también son parte de la organización del 123, solo que del apartado B en este país, trabajadores burócratas que son de base, tienen su basificación y me han manifestado lo siguiente: abogado, yo no quiero pertenecer a ningún sindicato. Pregunto, ¿estoy obligado a pertenecer a un sindicato? La respuesta es sencilla, no. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a un sindicato. ¿Pero qué creen ustedes que pasa? Empiezan las represalias de los sindicatos mayoritarios, como el SUTSET, que condiciona a los trabajadores en los centros de desempeño de sus labores a pertenecer o no a su agrupación sindical. Desde luego que ya existe una apertura en el Estado, una apertura sindical, que ya nos permite identificar de mejor manera a otros organismos que buscan defender los derechos de los trabajadores. Pero fíjense nada más cómo se da esta situación. El SUTSET son las siglas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. No tiene nada de único, porque no es el único sindicato. Existen otros sindicatos como el SEPSEN, el CITEMED y otros, el Independiente y muchos más que se han ido fracturando al SEPSEN. Exacto. Yo no sé si esto, la verdad, esto es una opinión muy personal, yo no sé si esto sea para beneficio o para perjuicio de los trabajadores, por el principio milenario de divide y vencerás. Así es. Porque lo podemos ver recientemente en una megamarcha que se hizo en semanas pasadas, en donde un grupo de trabajadores burócratas de diversos organismos sindicales
gritaban consignas en contra del ISET. Por la retención de sus salarios. Por la retención de sus impuestos. Por una situación específica que ha mermado la capacidad económica de los trabajadores. El porcentaje que se les descuenta por seguridad social, que pasaron del 8% al 16% con la reforma a la ley del 2016. Y que bueno, 100%. Que es un debate que hasta la presente fecha se mantiene en la Suprema Corte. No se ha resuelto esa situación, sin embargo parece que con las negociaciones que el ISET ya hace con los organismos sindicales, aunque sean los minoritarios, que dicho sea de paso lo hicieron con los mayoritarios previamente, tomando como el segundo término a los minoritarios, no por el hecho de ser minoritarios, como si en el país hubiesen trabajadores de primera y de segunda, y no sentar a una misma mesa de negociación a los líderes sindicales de los mayoritarios y de los minoritarios, que esa es otra problemática que no se tocó en las reformas laborales, que a menos que no lo haya yo estudiado hasta ahora, sí, pero nunca se manejó el respeto a los trabajadores pertenecientes a los sindicatos minoritarios. Desde luego, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y las otras leyes secundarias siempre o hasta hace cierto tiempo buscan garantizar el respeto al derecho de los trabajadores, como el que mencionábamos, volviendo al punto, la libre asociación o no de un trabajador a un sindicato o a otro. Así es. Bueno, son las 12 del día con 10 minutos de este viernes 16 de abril de 2021. Estamos en el programa Estilo Tabasco dentro de su segmento Punto de Opinión. Y hoy en la entrevista tenemos al licenciado Gilberto Ramos de la Cruz. Para aquellos que nos acaban de sintonizar en este medio, él es licenciado en Derecho y titular del despacho jurídico, mediación y solución legal. Entonces estamos hablando de los cambios laborales en la democracia sindical y la negociación colectiva. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa entonces? O hasta dónde va a llegar cuando lo que acaba de comentar, de que si yo no quiero pertenecer a un sindicato, ¿por qué me quieres obligar? Pues es una situación que todavía tiene sus bemoles. La reforma laboral busca, repito, defender la libre asociación de los trabajadores. Hay un término muy conocido, el término de líderes charros. Hasta ayer en la noche, en donde una actualización que muy personalmente estoy tomando en línea, uno de los catedráticos que la imparte nos hacía la aclaración de que el término de charros es porque los charros al parecer se ponen en sus trajes muchos adornos. Entonces, esto me hace pensar que estos líderes charros son porque están de adorno, porque no buscan defender los intereses de los trabajadores. Ahora, la negociación colectiva es un punto y aparte en la reforma laboral. Empezando por el hecho de que el registro de los sindicatos, las altas y bajas de los miembros de los mismos, el cambio de directivas, ya no es una cuestión que va a pertenecer a las juntas de conciliación y arbitraje. Se va a dar una transición temporal de las juntas de conciliación al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En pocas palabras, la reforma laboral centralizó la captación de los que buscan registro sindical y todo lo que tenga que ver con estos. ¿Qué quiere decir? Que le han quitado a los estados la facultad registrar de los sindicatos y todas las modificaciones que se tengan que hacer. Algo que me hace evocar a mí como un ejemplo reciente lo del INE. Yo siempre he pensado que el cambio de denominación de Instituto Federal a Instituto Nacional se debe a una cuestión más de nombre que de intención malsana por parte de quienes administran este tipo de institutos o este tipo de dependencias, porque la federalización evoca a un tipo de acuerdo entre los estados, mientras que la nacionalización para mí evoca una centralización de la organización de las elecciones. O sea, las decisiones se toman en el centro, ya no en los estados, por más que en los estados, que son libres, autónomos y al parecer no tan soberanos, ya no pueden tomar decisiones sobre la organización de las elecciones.
Y si nos metemos en tema de política, pues ya serán otras cosas. Pues, ¿no? yo creo, Roberto, lo que dice el licenciado, estamos de acuerdo en los códigos que han hecho la reforma laboral, pero como lo acaba de decir, licenciado, nadie pertenece a un sindicato. Los sindicatos son grupos, se hicieron en su momento una asociación. ¿Para qué? Para poder tener masa política, como usted lo acaba de decir. Dos, nadie está obligado. Los sindicatos son vulgarmente, y con el respeto que le merece cada sindicato, es para ser oportunistas de la gente que no tiene conocimiento. Y si tú no te unes al sindicato, lo primero que tienen, como dicen por ahí, ¿sabes qué? No te doy trabajo, te echan, los amedrentan con gente que anda alcoholizada o lo que tú quieras. El chiste es que ellos se tienen que sumar para poder entrar ahí. Pero ¿por qué ahí el gobierno no les ha dado o no ha hecho una reforma de decir, nadie, un sindicato ya no tiene que permitirse a acercarse a una empresa? ¿Por qué? Porque instruye el trabajo del empresario. Porque si el empresario paga un impuesto social, que por eso el sector salud se ha caído, que no saben los gobiernos saben que un empresario que crea trabajos paga seguro social, paga 2% de nómina, santidad y vejez, y pagaba las guarderías, que ahorita ya quita. Pero del empresario, la economía es la que depende de un empresario. Y ahí empiezan a instruir los gobiernos, sindicatos y todas sus reformas laborales que hicieron. Creo que con todo respeto ya esto es puro joder a mi México. Entonces, licenciado, y pues para no meternos tanto al sindicato, que es una burocracia para parte de eso, yo le puedo preguntar a usted, licenciado, la administración de justicia en el Estado, ¿cómo se integra, licenciado? Bueno, desde luego que la reforma laboral que estableció en la Ley Federal del Trabajo, que es donde se dio la reforma, la nueva organización de administración de justicia laboral, repito, retomando lo que decíamos al inicio de la plática, será ahorita el Tribunal Superior de Justicia quien organice a los tribunales laborales. Es decir, ya son parte del organigrama de la integración del Poder Judicial del Estado. Cada estado donde se implementó, creo que fueron de 8 a 10 estados en donde se implementó la reforma laboral, porque se va a hacer de forma paulatina. Y Tabasco fue uno de estos estados en los que se empezó con esta implementación de la nueva administración de justicia laboral. Por eso el Tribunal Superior de Justicia en el Estado es quien ahorita tiene la organización de los tribunales que administran justicia laboral. El SECLET es un organismo que depende del gobierno del Estado, porque es etapa prejudicial, ¿de acuerdo? Entonces, el Poder Judicial es quien organiza ahorita todo lo que tiene que ver con la administración de justicia laboral del apartado A. Porque creo que ya había mencionado esto, pero lo retomo. Parece increíble que los diputados, el Congreso de la Unión, senadores y diputados, no se hayan puesto de acuerdo en implementar una reforma para trabajadores burócratas. Ahora resulta que son trabajadores de segunda porque no les importó el apartado B del 123. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y es donde están enquistados los mayores males de la administración de justicia laboral. Les doy un ejemplo fácil, difícil de digerir, pero fácil de entender. En el Estado, en la administración estatal, voy a decir específicamente dónde. De la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco surge la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Dos organismos enquistados, corruptos, que hicieron y deshicieron hasta que se cansaron. Pero especial atención quiero poner al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Una denominación de tribunal surgida de una secretaría de gobierno, buscando que las resoluciones que emita el tribunal, que para mí es mal denominado tribunal, claro, sean de forma autónoma. Nosotros, como abogados particulares, cuando tenemos que buscar defender a nuestros clientes, a los trabajadores burócratas, tenemos que acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Pero, oh sorpresa, cuando se trata de defender al trabajador,
quien esté al frente de la administración pública del Estado va a buscar defender los intereses del Estado. De eso, creo que eso es una cosa muy obvia. Cada quien se ubica en la posición que le corresponde. Pero lo que no me parece correcto es que se diga que las resoluciones del tribunal son autónomas. Y les pongo un ejemplo sencillo que lo he vivido recientemente en carne propia. Y ojo que no vengo a sacar mis frustraciones aquí al programa, pero vale la pena decirlo. Claro, sí, claro. ¿Cómo es posible que la propia Secretaría de Gobierno contrate un despacho externo, un despacho particular, y omito nombres por razones obvias porque sé que me van a escuchar y a ustedes me dirijo? Pero ¿cómo es posible que el mismo abogado de la Secretaría de Gobierno sea abogado de otras instituciones de gobierno que tienen que dirimir sus asuntos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? ¿Cómo creen ustedes que van a salir los resultados? Cuando durante la pandemia se decía que el Tribunal de Conciliación estaba cerrado, ¿y qué creen ustedes? Así es. Que este despacho particular, por ser el despacho defendiendo los intereses de la Secretaría de Gobierno, tenía los tentáculos metidos en el propio Tribunal de Conciliación. Y de allí las resoluciones que se emitan no pueden ser ni autónomas ni moralmente aceptables. Así es. ¿Por qué? Porque no existe autonomía. Cierto, como abogado particular sé que puedo recurrir a un recurso o a una instancia superior como es el amparo. Y no me molesta acudir a esa instancia. Lo que a mí me produce molestia es que se haga una simulación, como lo dice el presidente de la República, una simulación a la que nos tuvieron acostumbrados durante muchos años y seguimos acostumbrados en ciertos sectores. Así es. El gobierno administrando justicia para sí mismo y en contra de sí mismo. Una simulación que se ha dado hasta la presente fecha porque al Congreso de la Unión no se le antojó realizar una reforma sobre este derrotero. Y sobre todo, que aquí es donde creo que viene la mayor de las simulaciones. ¿Y qué creen ustedes? Está en la propia ley. ¿Cómo puedo yo entender que cuando se da una sentencia o, dicho de forma específica, un laudo, porque esta es la denominación que recibe una sentencia en materia laboral, del apartado B, porque hay que aclarar que el apartado A ya va a tener sentencia porque van a ser jueces quienes van a determinar la resolución, ¿no? Pero en el apartado B, y específicamente en el Tribunal de Conciliación, o específicamente en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, está la mayor de las simulaciones. Y no puedo creer, no me cabe todavía en la cabeza que ninguno de los legisladores que tenemos, ni actualmente o en las que han pasado, no hayan observado este punto o no lo quieran observar porque no les conviene. En los artículos 130 y 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado se maneja el que será el propio presidente del tribunal, que dicho sea de paso, es designado por el gobernador, aunque nos quieran engañar que es por medio de una terna que se va a discutir en el Congreso. Si el Congreso del Estado es Morena y el gobernador es Morena, pues ¿cómo creen ustedes que van a resolver los diputados? Así es. Eso es otra simulación. Pero cuando nos toca, por ejemplo, a nosotros querer ejecutar un laudo, vamos a poner un ejemplo, un laudo de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Si dentro de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado se establece como el pago de una multa por no haber hecho el pago en el momento que se le requirió a la institución que la hiciera, la institución condenada desde luego, una multa de 7 salarios mínimos. ¿Qué son 7 salarios mínimos? Es una irrisoria, una Por cantidad. supuesto. Claro que el presidente del tribunal dice o cree que tiene las manos atadas, porque dice que yo no puedo establecer otra, cuando en el 130 y 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco dice que el presidente del tribunal tendrá atribuciones para hacer cumplir las determinaciones, los laudos, con las medidas que tenga a su alcance. Y resulta que no se les ocurre otra. Resulta que se les ocurre nada los 7 salarios mínimos. Claro, repito, como abogados sabemos perfectamente cuál es el camino para llegar a la instancia de la inejecución del laudo. ¿Y saben en qué para esto? En destituciones de presidentes municipales, destituciones de cabildos, de jurídico, y si no, pregúntenle a Pedro Landero y a su grupo cómo tuvieron que salir corriendo. Así es. Porque no obedecieron a determinaciones del Poder Judicial, que esos son delitos denominados contumacia y desacato por desobediencia
a una sentencia de carácter judicial. Así es. Fíjense, abogado, muy importante esto que está hablando ahorita en estos momentos, ¿no? Y todo lo que hemos platicado en esta entrevista, pero eso de los laudos nos tiene, pero al pie del cañón. ¿Por qué tantos laudos en Tabasco y por qué no se han pagado? Supuestamente aquí fue donde vino también la reforma la laboral, ¿no? Sí. Que vino a perjudicar al trabajador. Antes uno demandaba por tantos años que tenía de antigüedad. Sí. Ahora resulta que nada más tiene 2 meses para meter tu demanda y te van a pagar lo correspondiente a 1 año o 2 años. Es ¿Qué correcto. puede dar ahí la explicación? Es correcto. La reforma se dio en el 2012, el artículo 48, párrafo segundo, que dejó de establecer que el trabajador podía percibir como beneficio de haber promovido una demanda todos los años que se generaran por salarios vencidos, caídos o vencidos. Es distinta la determinación para efectos prácticos. Pero resulta que a partir de la reforma del 2012, la reforma de Peña Nieto, se estableció que el trabajador solamente tenía derecho a 1 año de salarios caídos, o a, literalmente, como está establecido en la ley, 12 meses. Y con el correspondiente reclamo o beneficio del 2% exigible en el momento de ejecutarse. Creo que está el 2% sobre 15 meses, que hablaríamos de 30%. Que la verdad es una mentada de madre en comparación de lo que el trabajador podía percibir por 5 años, 7 años, 8 años que se demorara un juicio. En el estado de Tabasco las cosas no son mejores, las cosas son peores. Lo comentaba, licenciado, lo comentábamos, Roberto, en los set anteriores, licenciado, que acaba de decir, y entiendo la molestia, y creo que soy uno de ellos, de que la Cámara de Diputados no pueden hacer o actuar, porque te puedo decir las palabras no crueles, ¿qué se trata cuando no quieren faltarle el respeto al papá? O Will de Lambiscó, no sé, pero no han hecho su trabajo como debe de ser, porque ellos, como lo dije, el artículo 39 y 40 están para levantar la voz del Estado y de cualquier ciudadano, pero no, ellos van a cuidar, hay más intereses políticos que el Estado, el ciudadano, reformas, leyes. Y como ahorita dices, ¿cómo es posible que una persona va a ser juez y parte? O sea, créanme lo que digo, me río, qué tristeza, ¿no? Y digo, bueno, pues sigo escuchando, estoy muy así como que desconsternado, ¿no? De que la Cámara de Diputados, que tenemos una persona preparada, que sabe y que tienen que hacerlo, si ya no lo hacen. Entonces, por eso estoy metido escuchándolo, porque digo, diputados ya van para afuera, licenciado. Ya ahorita no van a hacer nada. Si los que van a entrar. Pero bueno, pues seguimos, licenciado. Yo solamente haré una observación cuando dices que están preparados. Yo creo que yo creo que eso es una cuestión muy subjetiva y muy discutible, ¿no? Sí. Pero concluyo el punto de la pregunta que me formuló. ¿Por qué no se pagan los laudos? Mejor dicho, ¿por qué no se quieren pagar? Porque la razón es muy obvia. Para nosotros como abogados la explicación que tenemos, o por lo menos para mí es esta la explicación, cuando se da la sentencia o el laudo condenatorio a favor de un trabajador, tiene que presentar su planilla de liquidación y tiene que haber todavía increíblemente una discusión en una audiencia para determinar las cantidades. Por favor, por el amor de Dios. Si desde la propia sentencia, desde el propio laudo se puede establecer, y es obligación de la autoridad establecer cuáles son los alcances económicos del laudo en favor del trabajador y evitarnos esta etapa previa odiosa, innecesaria, que retrasa la ejecución del laudo mismo. ¿Por qué no se pagan o por qué no se quieren pagar? ¿Por qué no se quieren pagar? Es obvio, porque nadie quiere pagar. Pero jurídicamente el mecanismo que tenemos para hacernos del pago es irnos a instancias federales, promover amparos, inclusive llegar hasta incidentes de inejecución del laudo. ¿Qué significa esto en términos más sencillos? Que las instituciones de gobierno no queriendo pagar nos obligan a seguir promoviendo. ¿Se acuerdan ustedes que estamos hablando de la reforma del 2012 al artículo 48, segundo párrafo, que dice que solamente es 1 año? Así es. Lo que hacen las instituciones es que se valen de esa reforma y dicen, bueno, si con 7 años de juicio y con 2 millones o 10 millones no pagábamos,
pues ahora menos y nada más va a ser un año de salarios caídos, ¿no? Claro. No hay voluntad por parte del gobierno del Estado de querer pagar los asuntos, no la hay. No la hay desde un inicio, porque a pesar de que hay una etapa de conciliación en los juicios burocráticos, ¿qué creen ustedes? Del 100% de los demandados, de las entidades públicas demandadas, mi experiencia personal me dice que si acaso llegan el 10% a las citas de conciliación. Y si ustedes le preguntasen a los trabajadores burócratas cuando son despedidos, ¿qué les dijeron sus jefes inmediatos? ¿Qué les dijeron en las instituciones? Al momento de ser despedidos, si tienen o no tienen derechos, les contestan: a mí me dijeron que no tengo derecho a un finiquito. Por favor, no se dejen engañar. Todo trabajador en este país, en el momento de ser despedido injustificadamente, tiene derecho a un finiquito, sea burócrata o no burócrata. Todos tienen derecho. Pero las instituciones engañan, las propias instituciones, el propio gobierno, que quiere poner el ejemplo con los particulares, con los empresarios, es el mismo que pone el mal ejemplo para no pagarle a sus trabajadores los finiquitos y peor aún, para no reconocerle sus derechos. Hay trabajadores en el gobierno del Estado, digo, no me están preguntando, pero hay trabajadores dentro de la administración pública que tienen 20 años con condición de eventuales. Dios mío santo, una condición eventual por sí misma no es de 20 años. La eventualidad, por definición, no dura 20 años, ocurre temporalmente y te vas. Pero lamentablemente, la administración actual no es nada sensible para con los derechos de los trabajadores, de sus propios trabajadores, de la gente que votó por ellos mismos, pagándoles como una moneda que no corresponde. No, como evocando algún héroe de la revolución, no les dan un pan del tamaño de su hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque no respetan sus derechos, ni en lo más mínimo. Y a mí me da estupor cuando el gobernador, en una entrevista de radio, en un programa que pareciera que se ha convertido en la agenda política del gobernante en turno, en una entrevista específica, cuando la pregunta expresa de ¿y qué van a hacer los trabajadores si se ven despedidos? Y él, con una desfachatez que todavía a mí me duele, me molesta, él contesta de esta manera: pues que ellos pueden recurrir a las instancias legales correspondientes. Vuelvo al mismo punto: ¿cuál es la instancia legal correspondiente? Porque eso no lo dijo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y quién designa al presidente del Tribunal de Conciliación? El propio gobernador. Claro, y si dentro de la propia ley se establecen 7 salarios mínimos, al momento de requerirle a la institución un pago de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, ¿va a decir que nada más? ¿A eso tiene derecho? ¿A eso tiene derecho? O simplemente no puedo ejecutar, dice el presidente del tribunal, porque pues no tengo otras medidas a mi alcance, ¿no? O sea, hasta llega la capacidad de la persona denominada por el propio gobernador del estado como presidente del tribunal o de cualquier otra institución de gobierno. Así es. Bueno, son las 12 del día con 32 minutos. ¿Tan rápido? Hemos llegado al final de este programa de Estilo Tabasco y en el segmento de punto de opinión tuvimos aquí con nosotros al licenciado Gilberto Ramos de la Cruz, licenciado en Derecho y titular del despacho jurídico Mediación y Solución Legal. Es un honor haberlo tenido en esta cabina, licenciado. Esperemos poder tenerlo de nuevo en otra ocasión para seguir hablando. Es muy extenso lo que es el derecho laboral y creo que sí pudiéramos tocar otros temas muy interesantes, muy importantes para la gente que está padeciendo esta situación a través de sus patrones y de sus despachos jurídicos que tienen al servicio del mismo gobierno. Le agradecemos a toda la gente que nos sigue en esta plataforma digital. Soy su amigo Roberto Rivero. Pues ante todo agradecer al licenciado Gilberto por estar en este espacio. Gracias. Aquí se ha invitado a todos ciudadanos. Este espacio es libre para quien quiera venir a expresarse, denunciar lo que quieran y hacer unidad también con los candidatos. Mi última pregunta que le quería preguntar, Roberto, si me permites, de la audiencia al licenciado. Adelante. ¿Qué opina de sus presidentes municipales a la corona de Villahermosa, Tabasco, ahorita, en los candidatos que se postularon para este estado? Son cartuchos quemados.
yo me apego mucho a un dicho no tan milenario, pero sí muy añejo. Son gusanos de la misma guayaba. Y si yo creo que aquí tendríamos que recordar dos frases muy bien elaboradas y que evocan a la situación actual que tenemos con estos candidatos que nos han impuesto. ¿De acuerdo? Una es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y nosotros ya sabemos cómo nos fue con ellos. Y si no tenemos memoria, entonces es donde viene la segunda frase y creo que tiene mucha aplicación. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y si de ese tamaño son nuestros candidatos, con todo respeto para mis conciudadanos, pero entonces ese es el tamaño de nosotros. Tenemos que exigir que tengamos mejores candidatos, porque hay personas preparadas, personas venidas de las bases de los partidos políticos, cualquiera que sea. Yo no quiero condenar a ningún partido político, porque creo que se instituyen o deberían instituirse para beneficio de la ciudadanía, para proyectar a gente que consideran con una calidad moral suficiente y una capacidad intelectual, emocional, psicológica, para hacer las veces de candidatos y en consecuencia convertirse en gobernantes de nuestro estado en este caso. Que exijan que el nivel de candidatos sea de tal manera que no nos impacte el historial político que tienen, porque no nos debe impactar los cargos que ellos han ocupado. Lo que nos debe impactar es recordar, tener memoria de cómo nos fue cuando ellos estuvieron. A mí me causa estupor cuando a nivel nacional o a nivel local se forman debates de supuestos analistas políticos, y yo creo, esta es una opinión muy personal, aclaro, creo que se forman falsos debates sobre la situación electoral, porque me causa de verdad mucho enojo el que en programas de radio o programas de televisión abierta, donde se busca, según los analistas políticos, investigar, indagar, estudiar a los candidatos, pero nunca van a escuchar que esos análisis vayan encaminados a la capacidad moral de los candidatos. No, va encaminado al hecho de quién administra la campaña, en dónde ha estado, quién ha ganado o con quiénes ha perdido, o si ya hizo negociaciones con algún sindicato para que lo apoyen para poder obtener el triunfo electoral. Jamás he escuchado un debate ni un análisis sobre la mesa que realmente busque analizar de forma objetiva, auténtica, verdadera, la capacidad integral, emocional, psicológica y preparación académica, intelectual de nuestros candidatos. Si no hay otros más que los de siempre, ¿los mismos? Pues entonces ese es el tamaño de nuestra ciudadanía. Por eso no avanza la democracia. Por eso no avanza, por lo que decía Denise Dresser hace tiempo, que digo, la señora la verdad me ha desilusionado en años recientes, pero dijo algo en un discurso hace algunos años ya, que a mí me impactó mucho. Hay ciudadanos vasijas, ciudadanos ollas, que solamente extienden la mano esperando la dádiva del próximo candidato. El día que realmente como ciudadanos nos pongamos a analizar, no más de 10 minutos, cuál es la calidad moral de nuestros candidatos, no sé qué vaya a ocurrir, o no votamos, o votamos diferente. Pero si no nos dejan otra opción, yo creo que es momento de exigir a los organismos electorales que a su vez instruyan a los partidos, los inviten a que escojan a personas que realmente estén capacitadas para gobernar, porque de mentes políticos tenemos muchos, ¿no? Gente presumiendo cuántas camisas, cuántos zapatos o viajes en el extranjero, o personas que no están capacitadas ni siquiera en salud porque tienen problemas con el alcohol, y esos son a los que hoy tenemos como candidatos. Si es así, entonces yo me despido con una tercera frase. Artistas, payasos Artistas, payasos, cantantes y todo, ¿no? Yo me despido con una frase sobre este pequeño debate, este pequeño análisis sobre mi percepción muy particular sobre esto, ¿no? Si ese es el nivel de candidatos, que Dios nos haga confesados.
como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Pues licenciado, esperamos que no sea la primera y última vez que esté aquí en este set. Invitamos a todos los ciudadanos, candidatos. Esto es algo abierto para quien guste venir, licenciado. Y pues fue un placer tenerlo aquí en este estudio. Muchas Y gracias. pues bueno, lo que acaba de acontecer ahorita en esta plática y lo que dice el licenciado, ya lo habíamos comentado, Roberto, en los SEC anteriores. Y bueno, pues no les quede claro, pues digo, aquí estamos para recibir ahora sí, como dicen, a todos. Roberto, pues Gracias, bueno, ahora sí despedimos el programa y le agradecemos nuevamente a todos nuestros seguidores. Nos vemos el próximo lunes en Estilos Tabasco.